En este video escucharemos 5 anécdotas paranormales ocurridas a suscriptores, las cuales han ocurrido en diferentes partes del país, donde se guardan terribles secretos. Comencemos. La Llorona me siguió. Hola, soy Saúl Carrasco. He vivido muchas experiencias aterradoras, pero creo que la más fuerte fue cuando tenía 11 años, por allá del 2010, cuando vivíamos allá en Urique. Vivíamos cerca de un río, la cual pasábamos yo y mis hermanos hasta altas horas de la noche. Un día estaba solo en la casa, ya que mi papá se había quedado hasta tarde en la carpintería, y decidí ir al río a jugar. Estaba completamente solo en el río. Ese día el río estaba más lleno de lo normal. Lo extraño es que había mucha neblina y el ambiente se sentía pesado. Total que eran casi las 11 de la noche cuando escuché un lamento horrible, como el de una mujer siendo atacada, el cual provenía precisamente del río. El llanto era cada vez más agudo y se sentía como si esa persona se estaría acercando a donde estaba. Decidí correr a mi casa. Llegué y cerré la puerta con llave. Luego me acosté debajo de la mesa. Al paso del tiempo, escuché cómo el llanto ya no solo se escuchaba en el río, sino que ahora se escuchaba afuera de mi casa, a unos escasos metros. Decidí rezar y orar, ya que en instantes se escuchaba afuera de mismísima puerta. Cerré los ojos y seguí rezando, hasta que los llantos desaparecieron. De ahí decidimos mudarnos a otro lugar, ya que ese lugar me dejó con terribles secuelas, que hasta la fecha me perturba volver a recordarlas. El espíritu de mi abuelo nos visita. Buenas noches, Mauricio. Me llamo Andrea Jiménez. No soy creyente de lo paranormal, pero te contaré una historia que pasa en la casa de mi abuelo, el cual falleció ya más de 3 años. Mi abuelo falleció a causa del COVID-19. Siempre fue un gran señor conmigo y mi hermana. Incluso siempre le gustaba llevarnos a todos lados y regalarnos cosas. Claro que me afectó su partida, ya que era como mi padre. Se ha dicho que cuando él era joven fue una persona muy agresiva con mi abuela y era un tipo problemático, pero fue cambiando con el tiempo. Total que algunos meses después de su fallecimiento, cuando me quedé a dormir con mi abuela, se prendían las luces de la sala y se abrían las llaves del baño. Al principio no le tomaba mucha atención, pero al pasar el tiempo empecé a ver una sombra que pasaba por los pasillos de la casa, y a veces los objetos se caían. En esos momentos empecé a tener mucho miedo, y empecé a ya no ir a la casa por las noches. Un día mi abuela tuvo que salir de la ciudad porque tenía cita médica. Yo y mi mamá nos quedamos a cuidarle la casa. Fueron como 3 días los que estuvimos solas en la casa. El primer día no pasó nada, pero el segundo día me levanté al baño y cuando me dirigía, estando todo oscuro, vi a un señor alto de sombrero, el cual en voz baja me dijo: Andrea. Yo, en vez de salir corriendo, empecé a llorar, porque sé que era realmente mi abuelo, ya que mi abuelo medía casi 1,80 y siempre usaba sombrero. Era literal la misma voz, solo que más débil.
De ahí empecé a ir mucho a la casa de mi abuela y ya no me daba miedo quedarme sola. Cada vez que voy me siento en paz porque sé que mi abuelo está ahí para cuidar a su nieta. La universidad embrujada. Hola, ¿qué tal? No diré mi nombre por privacidad, tanto mía como de la escuela. En la universidad donde estaba el año pasado, solían escucharse cosas. Se encendían las luces solas, los lavabos se abrían y se veían sombras correr por los pasillos en las noches. Se ha dicho que está embrujada, ya que es una escuela muy vieja. Pero créanme que tanto yo como mis amigas, en el tiempo que estuvimos ahí, escuchábamos voces y a veces nos tiraban nuestras cosas. No diré más especificaciones de lo que viví ahí, pero existen fotos que llegamos a tomarnos, tanto yo como mis amigas, en donde se ven rostros extraños de personas que no estaban en ese lugar y que sin duda alguna me hace entender que lo paranormal realmente existe. No sé si las personas que estudian actualmente en la escuela sigan viviendo esas experiencias, pero cuando estuve en esa institución, sin duda alguna, me quedaba con la sangre helada. Vi fantasmas en el espinazo del diablo. ¿Qué tal? Soy Joel Chávez. Actualmente trabajo con mi tío en los trailers, llevando ciertos materiales a otros estados e incluso a Estados Unidos. He recorrido muchas carreteras al lado de mi tío. Hemos ido a la carretera de Brain Road en Texas y a la ruta 666 entre Utah y Arizona, las cuales se dicen están llenas de fantasmas, pero realmente no vi mucho en esas partes. La carretera, la cual sí vi un poco de fenómenos paranormales, es en el dichoso Espinazo del Diablo, el cual está en la carretera Durango-Mazatlán. Actualmente ya está muy abandonada, ya casi nadie pasa por ahí. Pero cuando pasábamos yo y mi tío por esa carretera de noche, sí veíamos siluetas blancas a las orillas en casi cada kilómetro. En una ocasión nos paramos porque vimos a una persona en un acantilado. Le gritamos e incluso pitamos, pero esa persona no se movía. Se quedaba casi estática. Después de un momento, esa persona se perdió entre unas rocas y ya no supimos nada de él. Puedo decirles abiertamente que en esa carretera sí hay fantasmas, porque siempre que pasamos por ahí sentimos una vibra muy pesada. Mi tío se marea, cosa que es raro que ocurra, y a veces me dice: mira, está alguien sentado ahí, pero yo no veo nada. Mi tío tiene muchas experiencias en los camiones y ha visto cosas que nadie más podría imaginar. La verdad, también he visto muchas cosas, pero sin duda alguna lo que ocurre en el Espinazo del Diablo es otra cosa, ya que el mismo ambiente se siente extraño e inclusive se siente como un espacio de muerte. Es algo difícil de explicar, ya que mucha gente ha fallecido en esas grandes montañas. Una bruja embrujó a mi mamá. Acá en Juárez existía una señora de gran edad que le decíamos Doña Lolita.
Se decía que era bruja, ya que su casa tenía símbolos extraños y su casa siempre estaba a oscuras. Solo tenía velas dentro de la casa. Mi mamá siempre le decía cosas a ella o la insultaba. Yo estaba pequeño para ese tiempo y decía que a ella le gustaba mucho la noche. No entendía muy bien esto de la brujería. Total, un día doña Lalita me dijo que si le ayudaba a bajar el mandado de su auto. Yo acepté. Al entrar a su casa, vi que tenía demasiados espejos y muchas figuras como de ángeles, pero estos estaban llorando y de color negro, con unos cuernos que sobresalían de ellos. La verdad, yo no entendía mucho. Al salir de su casa, mi mamá rápidamente me jaló y me dijo que no entrara a la casa de esa loca. Así le decía mi mamá a doña Lolita. Doña Lolita en ese instante le dijo que no la insultara de esa forma y mi mamá le dijo hasta lo que se iba a morir. Entonces doña Lolita solo se rió y se metió a la casa. Meses después, doña Lolita falleció y la casa se quedó abandonada. Pero eso no fue lo más extraño, sino que cuando doña Lolita falleció, mi mamá empezó a despertarse por las noches gritando y perdía la memoria. Hasta la fecha, a mi mamá se le olvidan las cosas y a veces hace extraños dibujos. Y eso que apenas tiene 48 años de edad.